presentamos al Honorable Consejo Distrital el Plan de Desarrollo Bogotá Humana. Este plan fue debatido, discutido con la participación de las ciudadanías en más de 210.000 personas que participaron en los cabildos y en otras formas de participación que muestran la vitalidad de un proceso de participación ciudadana con fuerza vinculante. Es un plan más que ambicioso, transformador, que crea las bases para una transformación de la ciudad. Es un plan que muestra la responsabilidad con la cual la administración distrital asume la visión de ciudad, no solo para los 4 años que tenemos la responsabilidad de hacerlo, sino pensando en las próximas generaciones. Se organiza en torno a los 3 ejes que ya fueron discutidos desde finales de febrero, que se radicó en el Consejo Territorial de Planeación. Estrategias para superar la segregación socioeconómica y espacial y la discriminación. El ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo, que le da nombre al plan. Un segundo eje que tiene relación con el tema ambiental. Es un plan en el que la dimensión territorial es bastante importante, a pesar de ser un plan de desarrollo, que tiene que ver con enfrentar el cambio climático, organizar el territorio en torno al agua, y uno tercero de fortalecimiento de lo público. Yo resaltaría el tema de el énfasis en el desarrollo humano. Es un plan que apunta sobre todo a inversiones en mejorar las capacidades y las oportunidades del ser humano en general, de todos los habitantes de la ciudad, y en particular de la población que todavía, a pesar del importante dinámica económica que tiene Bogotá, del crecimiento económico que experimenta el país y la ciudad, todavía sigue habiendo condiciones de exclusión que estamos comprometidos en este plan a superar, por ejemplo, brechas en relación con la primera infancia y la infancia en general, seguir avanzando. Hay que reconocer que Bogotá tiene avances muy importantes en políticas sociales, como les decía, una dinámica económica muy importante, seguir avanzando en lo que la ciudad ya ha construido y lograr superar todavía barreras de exclusión que subsisten en la ciudad. Estamos entregando hoy la propuesta del Plan de Desarrollo a discusión del Consejo, que tiene un presupuesto global de 61.1 billones. 61.1 billones significa que estamos hablando de un incremento sobre el borrador que se presentó a el Consejo Territorial de Planeación. Ese incremento es de 2.7 billones que se origina del hecho de que en el proceso de discusión popular fue representativo a la necesidad de seguir trabajando y profundizar el tema de movilidad. El incremento se origina del haber incluido toda la red férrea y el haber recuperado unos recursos para el área de la salud. Esa es la razón por la cual diferimos con la propuesta original. Y aumento de mejoramiento de la malla. Y aumento de mejoramiento de la malla vial. Ya voy a explicar. Esa es la razón por la cual hoy estamos hablando de un presupuesto de 61.1 billones. Es un programa, es un plan ambicioso. Es un esfuerzo de generar una transformación en la ciudad para el cual convocamos a todos los bogotanos, en el cual convocamos a todas las organizaciones políticas, a todo el Consejo, a los ciudadanos de Bogotá, del sector público y del sector privado, a que contribuyan en el proceso de construir colectivamente la Bogotá humana. Este proceso, este plan, tiene señalados matices. Nuestros programas prioritarios son atención integral a la primera infancia. Está concentrado en 4 entidades. El programa de atención integral a la primera infancia se desarrolla en las Secretarías de Integración, de Salud,
de educación y de cultura. El presupuesto está dividido entre distintas entidades y cada entidad tiene un compromiso particular con esta estrategia. La educación, en términos de la jornada única y poder llegar a un grupo importante de estudiantes bogotanos en este periodo, es otra de las apuestas de este plan y también se desarrolla de manera compartida entre las Secretarías de Educación y las Secretarías de Cultura, Recreación y Deporte. Están integrados, incluyendo en ello la apuesta de formular el año 12 y de ampliar los cupos en la educación superior. El programa de salud es la tercera prioridad y en el programa de salud está financiado la llegada a salud a su hogar en más de 1000 microterritorios, la organización del sistema de salud de la ciudad, fortaleciendo los hospitales públicos, transformando los hospitales públicos de tercer nivel y construyendo el hospital universitario de la universidad pública. Bogotá no tiene hospital universitario para la universidad pública. El programa de vivienda está dirigido hacia la vivienda de interés prioritario en 72.000 unidades, una porción de ellas, 40.000 unidades destinadas a la atención integral de víctimas, para entender que la atención integral de víctimas es un programa transversal que incluye vivienda, que incluye salud, que incluye educación y atención en primera infancia. Es decir, que el grupo de víctimas que hay en Bogotá, calculado en 400.000 personas, está atendiéndose en los diferentes niveles poblacionales. Y el programa que requiere más inversión, el de movilidad. El programa de movilidad tiene la apuesta del metro pesado, siguiendo los cronogramas establecidos con el Banco Mundial. Siguiendo ese cronograma, el equipo negociador en estos días está definiendo quién va a ser el que hace los estudios de ingeniería básica. Eso quiere decir contratar los estudios de fase 2 del metro pesado. La apuesta por el metro pesado es una apuesta del gobierno también. Esa apuesta sigue adelante, se va a contratar los estudios de fase 2 y inmediatamente se tengan listos los estudios de fase 2, este gobierno deberá dejar contratada la fase 3 y la construcción. Por lo tanto, sigue el cronograma. Pero las soluciones de corto plazo no están en el metro pesado y por lo tanto tenemos que buscarlas en otras alternativas. Este gobierno va a seguir desarrollando la red de Transmilenio y la apuesta está en desarrollar los corredores de la avenida Boyacá y la carrera 68, más los interconectores de diferentes corredores de Transmilenio que hay necesidad de construir. Para complementar la red con 2 sistemas de metrocable al sur que conecten barrios de la periferia y en las alturas hacia la zona baja de la ciudad. La apuesta mayor, la construcción del metro ligero. Para todos, este gobierno va a construir con I, metro pesado y metro ligero. La apuesta del metro ligero es la apuesta de recuperar todos los corredores férreos de la ciudad, de transformar la solución de la carrera séptima de un Transmilenio que no quiere la población vecina de esa carrera a un sistema de metro ligero, ecológico, sostenible, sustentable y que genere una recuperación arquitectónica de la ciudad. El corredor de la carrera séptima será metro ligero y será acompañado de la recuperación del sistema férreo y el diseño y construcción del metro ligero por la ALO, tal como está contemplado en
en acuerdos anteriores. Esa es la apuesta de este plan. Esos proyectos que están allí tienen la siguiente distribución presupuestal. En movilidad se van a invertir 16.1 billones, que corresponde al 30.4% del plan. Es la apuesta principal. Si ustedes miran los planes anteriores, nunca se le había apostado tanto a movilidad, a buscar resolver los problemas estructurales de la ciudad. El segundo renglón en distribución presupuestal es educación, que tiene 14.6 billones correspondientes al 28% del presupuesto. Salud es el tercero, con 8.5 billones y es el 16% del presupuesto. Integración social, que es el programa madre de la atención a la primera infancia, el programa madre, pero repito, ahí hay partes que están distribuidas con otras secretarías. En ese programa madre está presupuestado 4.9 billones, que es el 9.2% del presupuesto, y el quinto hábitat, la construcción de vivienda, redensificación de la ciudad y revitalización del centro ampliado. Este programa tiene 3.2 billones de presupuesto, el 6%. Estos 5 sectores tienen el 89,7% del presupuesto. Las otras secretarías tienen papeles complementarios, algunas como Hacienda y Planeación no somos ejecutoras, las ejecutoras son esencialmente las que he señalado y sobre ellas va a reposar el eje. ¿Cómo se va a financiar? Yo sé que es la pregunta central. ¿Cómo se va a financiar? Buena parte del programa se va a financiar con recursos propios, ingresos corrientes, provenientes de ingresos tributarios, transferencias ciertas de la nación, excedentes de las empresas industriales del distrito y los recursos propios que tienen los establecimientos públicos. Ese va a ser la fuente principal de ingresos y los programas sociales. Todos van a estar financiados con ingresos y recursos propios. ¿Dónde hay dudas en términos de financiamiento? En aquellos programas que son de largo plazo, que son los de movilidad. El solo programa de movilidad que he enunciado con inversiones nuevas, sin hablar de la concurrencia de proyectos de inversiones que se vienen haciendo, recuerden que hemos hablado aquí de 16 billones, tienen 4 fuentes de financiamiento. Recursos propios, una porción. Concurrencia de la nación, vamos a desarrollar el COMPES 3677. En el COMPES 3677 hay unos compromisos de financiamiento de la nación sobre la base no solo del metro pesado, sino del conjunto de obras de la movilidad. Desarrollando la concurrencia de la nación, hay una parte de recursos para financiar las obras de movilidad. Y hay 3 fuentes adicionales. Le vamos a someter al Consejo una propuesta de modernización tributaria que en esencia está dirigida a desarrollar el artículo 23 del Plan Nacional de Desarrollo, aprobado por el Congreso de la República en el año 2011. Ese artículo señala las nuevas condiciones de liquidación del impuesto predial en el país. Lo que vamos a hacer es desarrollar ese artículo y le vamos a proponer al Consejo la construcción de un impuesto progresivo y equitativo que esté dirigido a que los predios de avalúos bajos tengan las tarifas más bajas y los predios de avalúos altos progresivamente vayan teniendo tarifas más altas, adecuándose a lo que está en el artículo 23 del Plan Nacional de Desarrollo. Esos recursos complementarios terminarán ayudando a financiar el plan. Parte de esos recursos de esa propuesta tributaria irán dirigidas a la atención de víctimas en vivienda
y parte a complementar los recursos de otra inversión. Las otras fuentes. Un cupo de endeudamiento sin destinación específica. Hay un cupo ya de destinación específica que son 800.000 millones que van dirigidos al metro pesado, esos seguirán allá. El cupo global que estamos solicitando, que lo vamos a solicitar al Consejo, es que se nos apruebe 4.3 billones. 4.3 billones, destinación libre. 4.3 billones globales para todo el plan, que son consistentes con los indicadores macroeconómicos y que cuando lo terminemos de ejecutar, y esto es importante, cuando se termine de ejecutar, el índice de endeudamiento de la ciudad será equivalente al 2.4% del Producto Interno Bruto de la ciudad. 2.4% del Producto Interno Bruto es un indicador importantísimo que ustedes lo tengan en cuenta, porque ese será el que tendrá la ciudad en el año 2016, cuando todo el cupo se ejecute. Alto, bajo, solamente a nivel de comparación. El cupo de endeudamiento de la nación es el 30% del Producto Interno Bruto. Eso nos podrá llevar a una discusión que será muy interesante en este mes, señor presidente del Consejo, señores concejales, para saber cuál es la capacidad de endeudamiento de la ciudad y cómo hacemos sostenible la ciudad. Esa es una discusión que será importante ahí. Ese cupo de 2.3 billones tiene 800.000 destinados al metro pesado y 3.5 billones que vamos a solicitar para financiar el resto de las obras de movilidad. El resto de las obras de movilidad. Y una última fuente de financiamiento. Vamos a invitar, y estamos invitando al sector privado a que contribuya y colabore en el proceso de construcción de la ciudad. Y vamos a invitar al sector privado significa que se están estructurando proyectos para que los inversionistas colaboren en el proceso, le coloquen recursos a la ciudad. Creemos conveniente que la nación aporte en el sentido de decirle a los fondos de pensiones que también pueden invertir en infraestructura y que atraigamos, como está trayendo el país, inversión nacional y extranjera para financiar obras de infraestructura. Ese cupo en el plan de desarrollo es de 3.6 billones, son las expectativas que tenemos. Esas son las fuentes de financiamiento. Por supuesto que eso lo que significa es que para la ciudad es un detonante en términos de hay que empujar, hay que impulsar la ciudad, hay que resolverle el atraso sobre todo en infraestructura, y que para ello necesitamos comprometer a todas las fuerzas vivas de la ciudad y del país. La ciudad es no solamente la capital del país, es el primer centro económico del país y dependiendo de cómo le vaya a la ciudad, le va al país. Es por esa razón que estamos atrayendo todas las condiciones de inversión y esperamos en ese sentido poder hacer concurrencia con la nación y aumentar la llegada de inversión nacional y extranjera a la ciudad. Muchas gracias. Eso es el plan de desarrollo. El porcentaje que en el plan tiene la inversión social es mayoritario, ¿sí? El mayor peso lo tiene la inversión social, como un todo. Una cosa, porque es atención integral a la primera infancia, salud, educación, vivienda y atención a víctimas y otros programas menores, tienen el mayor peso, tal como se comprometió el alcalde en su programa de gobierno. La inversión social. Esa es la que tiene las fuentes más ciertas de financiación. La inversión social es el 60% del presupuesto, distribuida entre los diferentes programas. Secretario, ¿qué tanto va a participar Bogotá de las 100.000 casas del gobierno nacional? Nosotros continuamos con la meta prevista desde que empezamos a discutir con la ciudadanía y con todos los sectores
el plan de desarrollo. O sea, mantenemos las 70.000 viviendas. Si las posibilidades de financiación del gobierno nacional nos permite, y la capacidad, porque ahí hay un tema que ya se ha hablado, es que exista el suelo. El tema no es decir vamos a hacer muchas viviendas, es que una vivienda necesita no solo el subsidio para la vivienda, sino necesita urbanismo, suelo. Entonces nosotros mantenemos la meta y obviamente es casi que es probable en esas 100.000 anuales, es muy fácilmente que de las 18.000 de Bogotá puedan estar, menos de 16.000 de Bogotá puedan estar financiadas por el programa del gobierno nacional. Pero los municipios, y en este caso el distrito, deben aportar el suelo y deben aportar el urbanismo. No basta el subsidio del nivel nacional. Entonces, pero vamos a trabajar, nos parece excelente la política del nivel nacional y pensamos que potencia muy bien esa meta, que es una de las más importantes del plan de desarrollo. Nosotros ya teníamos mecanismos, no de vivienda gratis, pero por ejemplo de arrendamiento con opción de compra y mecanismos similares que se acercan bastante al proyecto de ley del gobierno nacional, que esperamos sea aprobado pronto, porque será un buen soporte para la política de vivienda del distrito. ¿Qué porcentaje se estima que sea? No, es muy interesante. ¿Qué porcentaje se estima, secretaria? ¿De qué? Que la participación del distrito en esas... Como mínimo, lo que se ha hablado es 15.000 viviendas año. No, de las gratis. Siguen en pie, Vargalleras habló de unos predios ya en la localidad de Usme. Estamos discutiendo porque nuestra apuesta prioritaria es la revitalización del centro y queremos invitar al gobierno nacional a que nos acompañe en esa apuesta prioritaria. ¿Sí? Quizás para completar la pregunta, es muy importante observar que cada vez hay más acercamientos entre el gobierno distrital y el gobierno nacional. No solamente en el programa de vivienda, sino en otros programas, y por eso es más factible la concurrencia de la nación en varios de los programas de la ciudad. Sobre todo en infancia, sobre todo en vivienda y sobre todo en movilidad. Quiero recordarles, cuando el ministro de Transporte fue al Consejo, una de las afirmaciones que hizo fue que el gobierno nacional apoyaba a Bogotá en la transformación de la carrera séptima. Secretario, una pregunta. Usted dice que hay nuevas condiciones en la liquidación del impuesto predial. Eso en cuanto, más o menos cuánto tienen calculado el aumento de los recursos. Como bien lo dijo el presidente del Consejo, una vez aprobado el plan, y me dirá si me equivoco, una vez aprobado el plan, tendremos que volver al Consejo con 3 acuerdos. El acuerdo de cupo de endeudamiento, el acuerdo de armonización, Primero el de armonización, y el acuerdo de modernización tributaria. Entonces, ese será objeto de discusión un mes más adelante, y allí presentaremos eso. Lo que quiero señalar es el artículo 23 del Plan Nacional de Desarrollo dice: el impuesto predial se liquidará en el año 2012 con una tarifa mínima del 3 por mil, en el 2013 una tarifa mínima del 4 por mil y en el 2015 una tarifa mínima del 5 por mil. Es decir, que van subiendo las tarifas mínimas. Si van subiendo las tarifas mínimas, es obvio que las tarifas máximas también deban ir aumentando gradualmente, o si no volvemos a ese impuesto totalmente inequitativo. Y en cualquiera de los casos, la tarifa máxima es el 16 por mil.